Hola amigos amantes de la ciencia médica, bienvenidos a Medicina sin Mnemotecnias y en el día de hoy hablaremos acerca de las generalidades del electrocardiograma. Aquí les presento la tabla de contenido en la que hablaremos de la definición de un electrocardiograma, la anatomía del corazón, la irrigación, la conducción eléctrica, las derivadas en el electrocardiograma y por último tenemos que saber cómo debe estar estandarizado un electrocardiograma. Empezando con la definición, tenemos que saber que un electrocardiograma es un estudio indoloro en el cual se grafica la actividad eléctrica del corazón. ¿Esto qué quiere decir? Que el corazón cada vez que late ejerce un impulso eléctrico el cual es graficado para saber cómo está la función cardíaca. Continuando con la anatomía, tenemos dos imágenes, una que nos muestra las caras del corazón y otra las partes del corazón. Es importante conocer las caras del corazón, ya que en el electrocardiograma existen unas derivadas y estas derivadas cada una corresponde a una cara del corazón, pero esto se lo mostraré más adelante. Ahora en estos momentos quiero que se enfoquen o que sepan que el corazón tiene una cara inferior, que es la que está de color morado, una cara septal, una cara anterior y una cara lateral. A su vez esta cara lateral se divide en lateral alta y lateral baja. En cuanto a la otra imagen, tienen que saber que el corazón tiene dos aurículas y dos ventrículos, una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Ya que hablamos de la anatomía, hablemos ahora de la irrigación. Tenemos que saber que el corazón está irrigado principalmente por las arterias coronarias y a su vez de estas arterias coronarias nacen otras ramas, otras arterias que van a irrigar las distintas caras del corazón, pero todas van a ser parte o de la coronaria derecha o de la coronaria izquierda. Las arterias que pertenecen a la coronaria izquierda son la descendente posterior o interventricular posterior, la arteria marginal, la arteria del nodo sinusal y la arteria del nodo auriculoventricular. Y las arterias que hacen parte de la coronaria izquierda son la arteria circunfleja, la descendente anterior o interventricular anterior, las arterias septales y diagonales. Continuando con el tema, hablemos ahora de la conducción eléctrica. Para ello tenemos que saber que la conducción eléctrica es la capacidad que tiene el corazón de autoexcitarse y generar un impulso eléctrico. Esto lo hace gracias a que el corazón posee unos nódulos, también llamados nodos, y una fibra. Los nodos que posee el corazón son el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Y en cuanto a las fibras, este posee las fibras internodales. Estas se dividen en anterior, media y posterior. La anterior también llamada como fibra internodal de Bachmann, la media llamada como fibra internodal de Weckenbach y la posterior como fibra internodal de Torel. Otra de las fibras que posee es el haz de His, el cual se divide en una rama derecha y una rama izquierda, y por último la red o fibra de Purkinje. Ahora hablemos de cómo ocurre la conducción eléctrica. Para esto tenemos que tener claro que despolarización es igual a contracción. Y hablando del tema, la conducción eléctrica inicia con la despolarización del nodo sinusal. Esto genera un impulso eléctrico que hace que se contraiga la aurícula derecha. A su vez, este impulso eléctrico viaja por el haz de Bachmann hacia la aurícula izquierda, haciendo que esta también se contraiga. Y también va a viajar por las asas internodales hacia el nodo auriculoventricular. El impulso eléctrico ya en el nodo auriculoventricular va a descender por el haz de His, haciendo que se despolarice el septum interventricular. Luego esto va a viajar por la rama derecha y rama izquierda del haz de His hasta llegar a las fibras de Purkinje, donde se va a despolarizar esta fibra de Purkinje, haciendo que se contraiga primero el ventrículo izquierdo y luego el ventrículo derecho. Ahora que conocimos cómo ocurre la conducción eléctrica, tenemos que tener claro el orden en el que ocurre la despolarización de las aurículas y los ventrículos, ya que una alteración en este orden puede significar que el corazón está presentando una arritmia, pero eso se lo explicaré más adelante. Ahora tenemos que tener también en cuenta que el nodo sinusal maneja una frecuencia cardíaca de 70 a 80 latidos por minuto, el nodo auriculoventricular una frecuencia cardíaca de 40 a 60 latidos por minuto y las fibras de Purkinje una frecuencia cardíaca de 15 a 40 latidos por minuto. ¿Esto de qué nos sirve? Esto lo que nos va a ayudar es a saber cuando hay un daño en el nodo sinusal, ya que en condiciones normales el nodo sinusal es el encargado de liderar la conducción eléctrica, y cuando hay un daño en este nodo sinusal, el que va a tomar el comando de la conducción eléctrica es el nodo auriculoventricular, y así sucesivamente. Si hay un daño en el nodo auriculoventricular, el que va a comandar la actividad eléctrica es la fibra de Purkinje. Entonces, si en un paciente vemos que tiene la frecuencia cardíaca entre 40 y 60 latidos por minuto, esto puede ser sugestivo de que tiene un daño en el nodo sinusal, el cual hace que el nodo auriculoventricular
tome el comando de la conducción eléctrica. Otra cosa que tenemos que tener claro es que la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Si la frecuencia se encuentra mayor a 100 latidos por minuto, se quiere decir que hay una taquicardia. Y cuando la frecuencia cardíaca se encuentra menor a 60 latidos por minuto, ya hablamos de una bradicardia. A continuación les presento cómo se ve un electrocardiograma normal. Para esto tenemos que tener claro que un electrocardiograma normal se compone de 5 ondas y cada onda representa tanto la despolarización de las aurículas como la despolarización de los ventrículos, en el orden que les mencioné anteriormente. La primera onda que tenemos es la onda P, que representa la despolarización de ambas aurículas. Luego tenemos la onda Q, que representa la despolarización del septum ventricular. Luego tenemos la onda R, que representa la despolarización del ventrículo izquierdo. Luego la onda S, que representa la despolarización del ventrículo derecho. Recuerden que primero se despolariza el ventrículo izquierdo y luego el derecho. Y por último tenemos la onda T, que representa la repolarización de ambos ventrículos. Además de las ondas, el electrocardiograma también posee unos segmentos y unos intervalos. El primer segmento es el segmento ST, que este va desde el final de la onda S hasta el inicio de la onda T. Luego tenemos el segmento PR, que va desde el final de la onda P hasta el inicio de la onda R. Y también tenemos unos intervalos. El primer intervalo es el QT, que este debe medir de 0.35 a 0.45 segundos y va desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Luego tenemos el intervalo PR, que este va desde el inicio de la onda P hasta la onda R y debe medir de 0.12 a 0.20 segundos. Y por último tenemos el complejo QRS, que se compone tanto de la onda Q como de la onda R y de la onda S. Y la unión de estos tres debe medir hasta 0.12 segundos. Si mide más de 0.12 segundos, quiere decir que el complejo QRS está prolongado. Ya por último, veamos cómo debe estar estandarizado un electrocardiograma. Pero antes, vamos a recordar las caras del corazón, pero ahora en el electrocardiograma. Para esto tenemos que saber que un electrocardiograma se compone de unas derivadas, las cuales son D1, D2 y D3, ABR, ABL y ABF, y las precordiales, que van desde B1 hasta B6. Empecemos con la cara inferior. Tenemos que recordar que es esta que está aquí debajo y va a ser representada por las derivadas D2, D3 y ABF. Luego, continuando con la cara septal, esta va a ser representada por las precordiales B1 y B2. La cara anterior por B3 y B4. Y todo este conjunto de B1, B2, B3 y B4 va a ser llamado la cara anteroseptal. Luego, por último, recordemos que la cara lateral se divide en lateral alta, que va a estar representada por las derivadas D1 y ABL. Y por último, la lateral baja, que va a estar representada por las derivadas B5 y B6. Ahora hablemos de cómo debe estar estandarizado un electrocardiograma. Cuando digo lo de estandarizar un electrocardiograma, me refiero a cómo saber cuando un electrocardiograma está bien tomado. Para esto lo primero que tenemos que ver es el nombre del electrocardiograma. Este nombre debe concordar con el nombre de tu paciente. Luego vamos a ver la curva de estandarización. Esta curva es la curva que aparece al inicio del papel. Esta debe medir de ancho 5 cuadritos y de alto debe medir 10 cuadritos. Esto equivale a 0.20 segundos y a 10 milivoltios. ¿Cómo sé esto? Ya que lo vertical hace referencia al voltaje y lo horizontal hace referencia al tiempo. Así que un cuadrito pequeño en vertical va a equivaler a 1 milivoltio y en horizontal va a equivaler a 0.04 segundos. Como la curva de estandarización de ancho mide 5 cuadritos, esto va a equivaler a 0.20 segundos. Y de alto, como mide 10 cuadritos, va a equivaler a 10 milivoltios. Bueno, ya que vimos la curva de estandarización, lo próximo que vamos a ver es que aparezcan todas las derivadas en el electrocardiograma, que van desde D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF y las precordiales, que van desde B1 hasta B6. Ya que aparecen todas las derivadas, el último paso que queda es ver la derivada de ABR. ¿Qué vamos a ver en ABR? Lo que vamos a observar en ABR es que todas las ondas estén en negativo, principalmente la onda T. Si en ABR no encontramos una onda T en negativo, esto quiere decir que el electrocardiograma está mal tomado, ya que ABR siempre debe estar en negativo. Bueno chicos, ya para terminar, les dejo estas preguntas finales para que se autoevalúen y vean qué tanto aprendieron hoy. Dale like, suscríbete al video si te gustó y comenta la respuesta. Nos vemos en el próximo video.